Por supuesto, en esta conjunción entre agricultura tradicional, recursos fitogenéticos tradicionales mesoamericanos mejorados por la agroecología, por ejemplo, tenemos ejemplos bien bonitos. En Vicente de Guerrero, pues hay mazorcas que no le piden nada a las mazorcas híbridas y que son de la agricultura tradicional, pues, pero ya mejoradas desde hace 20 años, o más, 25 años, en donde su filosofía es mejorar todos los años 3%, por escogerlas, por cuando hay dos mazorcas, cuando hay tres mazorcas, hasta tres mazorcas, que llenen bonito, etcétera. Esa agricultura, hay experiencias muy importantes que son el faro, pues. Tenemos experiencias en Chiapas, tenemos experiencias en Oaxaca, en Nochistlán, en zonas muy severas. Tenemos experiencias en Guerrero, tenemos experiencias que son pequeñas experiencias, no son generalizadas, pero que son muy importantes. Por ejemplo, en Vicente Guerrero, Tlaxcala, se propusieron un día competir en una hectárea, competir con la agricultura industrializada, y se ganaron el premio de la mejor productividad. Claro, sembraron así juntos, no sé, 40,000 o no sé cuántas semillas juntas, como lo hace la agricultura industrializada. Y además hay una cosa muy importante, agronómicamente Abel Muñoz hizo muchos experimentos en los distintos INIFADES con semillas tradicionales, y simplemente les puso los agroquímicos y el agüita necesaria, y no le pedían nada en la productividad a las híbridas que se están manejando en los mercados. Entonces, hay experiencias agroecológicas importantes, y lo interesante para México es lo siguiente: es cómo hacer un gran movimiento agroecológico alternativo. Con el movimiento agroecológico podemos triplicar la productividad de los campesinos. Eso lo demostramos en Vicente Guerrero, en Nochistlán, en la Sierra de Juárez, en varias partes, en Calakmul, etc. Triplicar la productividad del suelo, no necesariamente de una semilla, sino del suelo, de varias semillas, etc. Triplicar. Eso es sumamente importante para enfrentar los retos al 2050 y no desaparecer al campesino cuando está promulgando el de la Zagarpa, que dice la única solución son los clústeres, lo que ven a la tierra, ¿no? Clústeres con las grandes empresas. Entonces sí tenemos varios ejemplos muy interesantes, muy importantes en Chiapas, en Yucatán, en Oxcutzcat, en Maní. Hay escuelas campesinas. Ese es otro tema muy interesante, las escuelas campesinas, en donde los campesinos pueden, los hijos de los campesinos pueden ir y tener alternativas, y no negarse a la agricultura, sino alternativas modernas, agroecológicas. Y entonces, ¿qué es la modernidad y qué es la tradición? Seguramente la modernidad no es la agricultura industrializada. Agroecología y soberanía alimentaria como es un paradigma. Es un tema muy importante. Primero, el relator de las Naciones Unidas para la alimentación sana y para, sobre todo, como la alimentación como derecho humano, este relator propone al Estado mexicano un cambio de paradigma, que es, para luchar contra la pobreza y luchar contra la pobreza alimentaria, habría que rescatar y, sobre todo, de transformar esta aberración del consumo de productos industrializados masivamente, que ha llevado al mexicano a una situación muy difícil, o sea, obesidad, y enfermedades como la diabetes, etcétera. Regresar a la alimentación mesoamericana, que es muy equilibrada. Y entonces, con sistemas agroecológicos impulsados incluso desde el Estado o desde alternativas importantes, desde ese punto de vista es sumamente interesante que los métodos agroecológicos triplican la productividad de una parcela. La vuelven jardines, pues, huertos,
porque son ya espacios reducidos, 2 hectáreas, 1 hectárea, etc. Entonces la mayoría de los productores tienen menos de 1 hectárea. Entonces, ¿cómo convertir esa hectárea no en un páramo, o un páramo que rentas, sino de alta productividad, pero desde el punto de vista? Entonces allí es donde se da la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, lo primero que hay que hacer es alimentar a los pobres de México con sus propios métodos y no con Procampo o con otros métodos como nos platicaban el otro día, tú estuviste presente, como estos programas asistencialistas obligan a la gente a consumir ejotes en lata, pues. Entonces, lo primero es una cosa muy importante que no están viendo desde el gobierno, que la alimentación, que millones de campesinos o millones de personas ligadas a la economía campesina están siendo alimentados, que el gobierno no necesita alimentar. Ellos se están alimentando solos. Pero eso hay que empujarlo con agroecología, con la milpa mejorada. Para decir qué es la milpa mejorada. La milpa mejorada es cuando se escogen las semillas, se aumenta cada año 3% la productividad de la semilla, cuando se mejoró el suelo, etcétera, etcétera. Es la milpa mejorada. Entonces, eso genera también un sobreprecio o un surplus, primero en términos de productividad. Y esa economía campesina, principalmente, y eso es lo importante, principalmente en lugares estratégicos, puede circular esa mercancía. O sea, sobre todo, ya cada vez más se está urbanizando México, pues. Entonces, en las zonas suburbanas se convierten en cinturones importantes. Si fuera una política estatal, sería muy explícito, como es hasta en Sao Paulo, pues, o en Brasil, varias ciudades, varios municipios, en Bogotá, tienen ya sus cinturones de campesinos que producen para la ciudad. Entonces, lo interesante de la soberanía alimentaria es producir suficiente alimento, o por lo menos gran parte del alimento, a corta distancia y no para la comercialización a corta distancia. Segundo, son ya productos especializados. De tal manera, por su productividad, por ejemplo, en Sao Paulo o en otros lados de Brasil, lo que se está generando es que el 30% de los desayunos escolares, ahí lo llaman de otra manera, lo llaman meriendas escolares, tiene que ser por producción campesina. Y la están impulsando así, ¿no? Y ya no es Bimbo que se le reparte al niño, o Maseca, o qué sé yo, sino producción local. Y la transformación, la soberanía alimentaria, también tiene que ver con la transformación del producto. Y ahí tenemos, por ejemplo, las tortillas, son tortillas hechas a mano o tortillas hechas por el productor, o bien se organizan señoras, por ejemplo, para las meriendas o para los desayunos escolares, se organizan las mujeres para producir alimentos locales muy importantes, incluso con todas las condiciones necesarias de salubridad, etc. Y entonces se generan empleos. Entonces, parte de la soberanía alimentaria es generar también empleos para producir esos productos de soberanía alimentaria. Y entonces el trabajo urbano, suburbano y agrícola debe enfocarse regionalmente para bajar los déficits regionales en términos de producción de alimentos, de tal manera de que se generan empleos urbanos en la parte suburbana y en la parte agrícola. ¿Cómo? Pues con acuerdos importantes entre los consumidores y los productores. Cooperativas poderosas. Esa es una alternativa muy importante para construir la soberanía alimentaria. Entonces,
Y sobre todo, lo que dice Schuster es regresar a los recursos fitogenéticos mexicanos, a los recursos fitogenéticos de los campesinos indígenas y pues manejarlos adecuadamente, mejorándolos. Y no es que estén mal los tradicionales, sino se puede mejorar su productividad, intensificarlo. Pues ahí sí hay todo un procedimiento importante de subsidios, de políticas públicas necesarias.